Hola, hola, bienvenidos en el tercer episodio de Una Vuelta por la Cultura Hispana. Hoy tenemos una invitada muy especial, quien desde México nos está contando la historia del Imperio Azteca y del Imperio Maya. Ahora damos la palabra a Alejandra, de Charming Spanish. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy contenta de estar aquí. Mi nombre es Alejandra, yo soy la creadora de Charming Spanish y tengo la oportunidad y el honor de contarles hoy sobre dos culturas que son verdaderamente increíbles, la cultura maya y la cultura azteca. Como pueden ver, yo soy de México y esta historia la conozco, pero tengo que confesar que regresar a esto y grabar este podcast me ha hecho todavía conocer mucho más sobre esto, aprender nuevas cosas. Creo que no terminas de aprender todo. Me hizo regresar a los años cuando era un estudiante y cuando estaba aprendiendo sobre todo esto. Y una vez más, a conocer la increíble historia. Estas culturas, puedes saber mucho sobre ellas, hay muchas formas a través de internet, a través de libros de historia. En la Ciudad de México hay un museo que me gusta mucho, es el Museo de Antropología, en donde puedes ver todas las culturas madre que existieron en Mesoamérica. Y bueno, la cultura maya y la cultura azteca, por supuesto, incluidas. Quiero comenzar directamente con contarles quiénes eran los mayas. Y bueno, la cultura maya fue una civilización mesoamericana que se desarrolló en México, en el sur, en Yucatán, en Campeche, en Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, pero también en Guatemala, en Belice y en la parte occidental de Honduras y de El Salvador. Destacó a lo largo de 2 milenios, que es un gran tiempo, y destacó porque tenían sistemas de escritura que estaban desarrollados completamente por el arte, por la arquitectura, por la numeración, por la astronomía, por matemáticas, muchas cosas. Eran muy talentosos los mayas, si queremos verlos así. En cuanto a los alimentos básicos, con la agricultura, los mayas pudieron desarrollar las primeras sociedades complejas y en la dieta maya encontrabas el maíz, el frijol, la calabaza y el chile, que por cierto, en la dieta mexicana estos ingredientes no pueden faltar actualmente. Bueno, tenemos también que saber que las primeras ciudades mayas se desarrollaron en torno al año 750 a.C. Y bueno, la historia resumida aquí es que en las tierras mayas surgieron dos grandes poderes rivales, Tikal y Calakmul. ¿Okay? Eh, en el periodo postclásico surgió Chichen Itza, el cual es muy famoso. Y bueno, en el siglo XVI el Imperio Español conquistó la región mesoamericana y tras una larga serie de campañas militares, la última ciudad maya cayó en 1697. ¿Ok? Excelente. Sobre la política, voy a contarte que la política estaba centrada en el concepto de rey divino y era alguien que actuaba como mediador entre los mortales y el ámbito sobrenatural. La monarquía era usualmente hereditaria, lo que quiere decir que el poder se heredaba o pasaba en este caso usualmente de al hijo mayor. ¿Ok? Por otro lado, generalmente cada aldea tenía un líder de tribu y después se encontraba un señor divino y después en algunos casos un gobernante superior. Sobre la arquitectura, bueno, principalmente se componía de palacios, pero también
habían templos piramidales, juegos de pelota ceremoniales y estructuras alineadas para la observación astronómica. Muchos de estas estructuras y de esta arquitectura sigue vigente y podemos ver las ruinas que existen hasta el día de hoy. Muy bien, por último, los mayas desarrollaron una compleja serie de calendarios rituales entrelazados, emplearon las matemáticas y fueron uno de los primeros pueblos en utilizar el cero explícito en el mundo. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, voy a hablar sobre la cultura azteca ahora. Vamos a empezar a preguntarnos quiénes eran los aztecas. ¿Okay? Aquí tenemos que saber que los mexicas, llamados ahora por la historia los aztecas, pero originalmente los mexicas, si escuchamos estas dos palabras, hablamos de las mismas personas. Y bueno, fueron un pueblo que conformaron una civilización expansionista en el Valle de México. En otras palabras, en el centro de México. ¿Okay? Eran el pueblo más poderoso del continente antes de la llegada de los conquistadores. Este pueblo desarrolló importantes aportaciones al mundo y a la agricultura. Es verdad que para los aztecas la guerra y la religión estaba entrelazada. No por cualquier cosa les llamaban los guerreros. La guerra y la religión pertenecían la una a la otra y todo esto con el fin de obtener apropiados prisioneros que sacrificaban para los dioses. ¿Okay? Esto tenemos que hablar sobre la religión azteca. Era politeísta. Esto quiere decir que adoraban a ciertos dioses principales y también a los fenómenos naturales, al sol, a la luna, el maíz, entre otros. Y para ellos estaba bien visto hacer el sacrificio humano para adorar a estos dioses. Voy a decirte 3 dioses principales. El primer dios es Quetzalcóatl y era el dios principal. El segundo, Tlaloc, el dios de la lluvia. Y después, Huitzilopochtli, dios de la guerra y el sol. Y sí, si te estás preguntando si estos son nombres muy difíciles de pronunciar, los practiqué antes de poder grabar y llevo mucho tiempo escuchándolos también. Sobre la economía azteca se basaba en la agricultura, en el comercio y en la percepción de tributo. Un sistema muy parecido al que conocemos. El tributo también es otra palabra para decir impuestos, ¿ok? Entonces, la agricultura en los lagos se realizaba con una técnica que se llamaba chinampas. Esto significa que creaban islas artificiales rellenas con tierra fértil o tierra en donde podían crecer semillas y todo tipo de vegetales, ¿ok? Y demás. El comercio era una actividad muy importante y bueno, las ciudades tenían extensos mercados donde se intercambiaban productos de regiones lejanas entre sí. En algunos casos, y esto es algo que me llamó mucho la atención, se usaban como moneda los granos de cacao. También se usaba el oro. Entonces, muy interesante cómo hay cosas que se parecen hasta el día de hoy, como nuestro sistema está organizado y la vida como la conocemos. Sin embargo, estas dos culturas tienen una gran historia todavía que podemos estudiar, que podemos hablar por horas, pero que quiero que con esto entiendas un poco más sobre quiénes eran, cuál es la historia resumida, por qué se caracterizaban y en qué se interesaban y qué desarrollaban. Espero que sea de tu agrado, también espero que puedas entender y si tienes curiosidad, te invito a buscar más sobre la cultura maya y la cultura azteca. ¡Hasta pronto! No olvidéis seguir a la profe Alejandra en su cuenta de Instagram,
Charming Spanish. Llegamos al final del tercer episodio de Una Vuelta por la Cultura Hispana. Si te gusta nuestro podcast, suscríbete. Estamos en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. En nuestra cuenta de Instagram, Acción Español, puedes encontrar todos los contenidos que necesitas para aprender español. Te esperamos. Gracias por escucharnos. Nos vemos en 15 días con otro episodio de Una Vuelta por la Cultura Hispana.